Hola, hola, bienvenidos a La Voz del Cielo, esta que te conecta del cielo a la tierra y en este momento te susurra al oído, a tu corazón, a tu espíritu y te dice, ¿te encuentras a un lado del camino o quieres estar en el camino? Te invito a que te quedes por favor unos 10 minutos con nosotras y te digo nosotras porque hoy tengo una sorpresa. Tenemos a la licenciada Rosa desde Panamá. Hoy se cruzan Panamá y Colombia, Medellín, para traerte esta poderosa enseñanza. Quédate, te reto a que tu vida te va a cambiar. A partir de hoy vas a sentir la presencia y esa voz tan maravillosa del Espíritu Santo que te va a enseñar, a mostrar cómo estar en el camino. Y sin más preámbulo, cuéntame cómo está, licenciada. Saludos, bendiciones, espero estén bien por allá. Saludos para todos. Pues nada, me siento muy honrada de estar invitada el día de hoy a esta oración, a esta reunión con Dios. Así que muchísimas gracias por la invitación, pastora. De verdad que para mí es un honor eh, poder contar con usted para estudiar juntas la palabra y bueno, y llevar más que todo una enseñanza, un aprendizaje de ella a las personas que nos están viendo eh, y que puedan ir entendiendo un poco más sobre los designios de Dios que tiene para nuestra vida. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué bonito, bueno, y si tú te encuentras en Medellín, hermosísimo, en Panamá, pero en cualquier parte del mundo va a llegar, porque recuerda que este es un programa que se transmite vía Instagram, se transmite también y vamos a estar pronto saliendo ya en directo por YouTube, por Facebook, por donde tú quieras, en las redes sociales vas a encontrar esta hermosísima palabra. Y hoy ella tiene el honor, y por supuesto yo tengo el honor de compartir esta hermosa, hermosa enseñanza y la voy a dejar para que entonces ella nos explique un poquito cómo hacemos para estar en el camino, quién estaba a un lado. Mira, esto es todo un misterio y es hermosísimo. Por favor, licenciada, todos suyos esos micrófonos, por favor, ¿qué nos dice, qué nos quiere hoy transmitir? Pues el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios que se encuentra en Marcos 10, desde el 46 al 52. Esta es una hermosísima palabra y tiene un poder poderosísimo también y una enseñanza muy significativa para todos. Así que presten un poco de atención y traten de comprender lo que vamos ahora a leer. Eh, Dice así. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Amén. Amén. Padre amado, gracias Señor por esta poderosa palabra que nos has puesto esa inquietud en nuestro corazón para poder comprenderla y discernirla y llevar ese mensaje poderosísimo a las personas que nos están escuchando por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, para poder comprender y seguir tus designios de acuerdo
tu voluntad y a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pastora, ¿usted qué nos puede decir referente a esta palabra que acabamos de leer? Bueno, algo que me llama muchísimo la atención es cuando dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Eso a mí me toca así como que alguna vez yo estuve sentada junto al camino, a un extremo execrada de la sociedad, porque había una condición que me separaba de Jesús. Ok, yo, de acuerdo a lo que hemos leído en este momento, hay muchas interpretaciones que se le pueden dar, pero vamos a ir desglosando paso a paso este versículo bíblico. Y la primera parte que podemos tomar en cuenta es la condición de Bartimeo. Bartimeo era ciego y era mendigo. Estaba sentado al borde del camino, a un lado del camino. En ese tiempo, las personas de esa condición, básicamente, para poder mendigar, se ponían a un lado del camino a esperar que alguien pasara, porque no tenían otra manera de poder acercarse a la gente. Allí estamos viendo representada la necesidad, la limitación y la dependencia de otras personas. En ese momento él esperó que pasara una gran multitud. Imagínense una persona que está pidiendo limosna y en medio de esa petición, mendigando, pasa una gran multitud, nadie lo escuchaba. Primera parte que tenemos que tomar en consideración es esa, es un punto importante. Él seguía allí, esperando que la gente pasara. Pero en medio de toda esa tribulación, en medio de todo ese escándalo de la multitud que seguía al Mesías, a Jesús, él decidió gritar, él decidió clamar, pedir misericordia. Él lo llamaba, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ustedes se imaginan cómo él pretendía de que lo escucharan si había demasiada gente, pero lo importante aquí es que él no dejó de gritar, él no dejó de clamar a Jesús, él lo intentó y pues nada, lo logró, logró que lo escucharan. Sí, lo logró. Y si seguimos en ese pedacito donde dice junto al camino, él, en ese momento, el lugar donde estaba era crítico, era un lugar de desesperanza a la vista humana. Era un lugar así donde se colocaba allí pues una persona en una condición como la de él, que no veía, era ciego, pero ese lugar que parecía mediocre, que parecía de insatisfacción personal y social, Dios lo convirtió en un lugar estratégico para que estando allí ese ciego, como bien dices tú, el clame y ese clamor llegara a la presencia de Jesús. Sí. Así es, y de hecho, Dios no hace nada por casualidad. Él sabía que él iba a estar allí al borde del camino. Él sabía que por donde él iba a pasar, iba a haber esa persona a la cual él iba a sanar, ¿ok? Porque nada pasa de casualidad. También, desglosando más el versículo, como decía, que lo limitaba, también no solo era la multitud, era que en ese momento empezaron a reprenderlo, a mandarlo a callar, para que él no siguiera gritando. La gente que pasaba por allí simplemente lo reprendían para que dejara de gritar porque estaba pasando el Mesías. Y intentaron silenciarlo, pero él perseveró en la fe. Esto tenemos que reflexionar mucho porque él no dejó de clamar. Él tenía tanta fe de que en ese momento
Dios lo iba a escuchar, de que Jesucristo lo iba a escuchar, que Él siguió clamando, Él siguió gritando para ser escuchado. Y esto es importantísimo porque muchas veces nosotros creemos que Dios no nos escucha. Cuando queremos comunicarnos con Él, a veces nos desesperamos, no sabemos cómo hablarle, pero Dios conoce nuestro corazón, Dios nos conoce, Él nos creó, nosotros somos los niños de sus ojos, la niña de sus ojos, y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, dónde están nuestras debilidades, las cosas por las que estamos pasando. En ocasiones también creemos que Dios nos ha abandonado y no es así. Pasamos por procesos en la vida, en nuestro día a día bastante difíciles, pero Dios siempre tiene preparada una gran bendición para nosotros. Pero no debemos de perder la fe y no debemos de apartarnos de Él, porque las bendiciones vienen cuando nosotros estamos en el camino correcto, no al lado, no tirados allí como Bartimeo, no, en el camino correcto, siguiendo a Jesús. Así mismo es, y lo hermosísimo de esto es la insistencia, porque no fue que él clamó una sola vez, lo reprendieron, cállate, y él volvió otra vez a decirle, no, o sea, no hubo obstáculo, no hubo nada que lo detuviera. Él dijo, no, ese es mi momento, aprovechar ese momento para tener ese encuentro con Jesús. Y si seguimos y leemos ahora el 50, ese también es, wow. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, pero es porque el que antecede el 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Yo sé que tienes algo poderosísimo que agregar allí. Sí, en ese momento cuando Jesús lo mandó a llamar, él pudo haber ido, pudo haberse acercado a él por la condición de salud que él tenía, él no veía, pero él quería ver hasta dónde era su fe. Así que le dijo, ten confianza, ven, levántate, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo se levantó y él arrojó su capa. Cuando él arroja su capa, él se quitó toda protección de encima, porque era lo que en ese momento lo cobijaba, lo protegía por el frío, por las circunstancias. Y él se acercó a Jesús, él arrojó su capa y él se quitó su seguridad. ¿Okay? En ese momento era como lo único que lo estaba protegiendo y sin embargo no le importó y fue hasta donde estaba Jesús. En ocasiones, hay algo que quiero que meditemos porque en ocasiones nosotros no queremos soltar cosas simplemente por la falsa seguridad que nos da. Bien sea relaciones, trabajos, compromisos, nosotros nos aferramos a esas cosas, tanto materiales como físicas y hasta espirituales, porque creemos que estamos confiados, porque nos da una falsa seguridad, y no es así. Nosotros tenemos que aprender a soltar y confiar en Dios, dejar nuestras cargas en Dios, que Él, créame, que se va a encargar de poner todo en su lugar y darle sanidad a lo que lo necesite. Claro, Bartimeo sentía porque vamos a aclarar un tantito así, ¿no? Pues como su condición era de ciego, de ceguera, él tenía la capa para protección en la noche en cuanto al frío y allí él recolectaba las limosnas, pero cuando Rosa dice que él se suelta la capa, simbólicamente ese pasado, esa protección humana, porque es que tenía nada más y nada menos al frente, pasando allí, a quien, al que le daba la protección no solo humana, no natural, sino espiritual, y iba a hacer el milagro que él tanto necesitaba. Así es.
Y pues nada, cuando eso sucedió, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él le contestó, Señor, que me devuelvas la vista. Yo quiero volver a ver. Yo quiero ver. Y Jesús le dijo, pues levántate, por tu fe ya eres salvo. Y a partir de allí, él empezó a seguir a Jesús. Se convirtió en un discípulo más de Jesús. Nosotros tenemos que tener fe por encima de cualquier cosa, que Dios se va a encargar de sanarnos, de restaurar nuestra vida, de encaminarnos. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que creamos que no podemos superar o que no podemos sanar, si se lo pedimos a Dios, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Él va a traer sanidad a nuestra vida. Pero tenemos que tener fe por encima de todo. Pedírselo desde el corazón, de lo más adentro de nosotros mismos, pedirle a Dios que traiga sanidad a nuestra vida y hacerlo con fe, y con fe, por su fe, seremos salvos. Excelente y hermosísimo es cuando pasa de una condición de mendigo, pasa a una condición de discípulo de Jesús. Determinó ya no estar más a un lado del camino. Ahora, ¿dónde está? Ahora está detrás de Jesús. Ahora sigue los pasos de Jesús. Hermosísimo. Y aquí no dice en el camino. O sea, qué hermoso cómo Dios puede en cuestiones de minutos cambiar tu vida, que es nuestra motivación a través de esta palabra, para que tú sepas que Dios puede cambiar tu condición y ya no estar al lado, sino en el camino. Eso es hermosísimo. Imagínate tú, solo Jesús. Así es, así es. Y pues nada, de verdad que esta palabra tiene muchísimas enseñanzas, pero yo creo que la más relevante es que por nuestra fe seremos salvos. Nosotros tenemos que encomendar nuestra vida a Dios en todo momento, desde el momento en que nos levantamos, en el momento en que salimos de nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en el camino. A veces encontramos obstáculos, piedras de tropiezo, situaciones, pero tenemos que encomendarnos a Dios, tenemos que tener fe en Él primeramente y dedicar nuestra vida a Él para que Él restaure nuestra vida, nuestro hogar y nos moldee como el barro para crear una persona nueva, para que Él nos haga a su imagen y semejanza. Así mismo es, allí una transformación total, pero es por la perseverancia, la insistencia, ese clamor desde lo más adentro, no miró los obstáculos, él determinó que ese día su vida iba a cambiar. Así mismo queremos decir de tu vida a partir de hoy puede cambiar, solamente deja que Jesús toque allí, que Él te tome de la mano, te saque, que esa voz te susurre y te diga con amor, hijo, yo te amo, te quiero. Bueno, de verdad que estoy muy complacida, es para mí un honor compartir esta palabra y este espacio con usted, licenciada. Yo quisiera pues que usted se despidiera y prontamente ella va a estar una vez a la semana conmigo y quizás más. Vamos a estar acá en La Voz del Cielo y bueno, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pastora. De verdad que para mí es un honor compartir la palabra de Dios con usted, su enseñanza, su manera de guiarme por medio de la palabra es muy significativa y muy poderosa, porque no solo es una persona bellísima, sino que tiene una manera muy dulce también de guiarnos. A veces no sabemos cómo podemos estudiar la palabra de Dios y es un honor poder contar con una persona capacitada, preparada,
nos pueda ayudar. Y no solo ayudar, sino poder llevar esa enseñanza a otras personas que sabemos que tienen muchísimas inquietudes y que pueden ir aprendiendo poco a poco. Y la idea también es que nos vean, nos escuchen y vayan aprendiendo con nosotros por medio de la palabra. Así que sean bienvenidos y un placer poderlos tener y que nos acompañen una vez a la semana a compartir la palabra de Dios. Excelente. Bueno, quienes habló la pastora Diona y por allá la licenciada Rosa. Estaremos con ustedes atentos a los mensajes. Si necesitan una orientación, recuerden, somos la voz del cielo. Dale like, toca la campanita, suscríbete por favor a nuestro, porque ahora es nuestro canal. Sí. Nos despedimos. Chao, chao.